desencanto que sea particular del Perú, en el Perú, ¿no es cierto? Porque queremos, este desencanto con la democracia puede ser un desencanto que existe en otros países de la región, que comparten otros países de la región, ¿no? Pero tiene en el Perú esta característica particular de repente del ruido político que ha estado presente y que de alguna manera tiene como actores a estos, por un lado outsiders, pero por otro lado gente que tuvo tremenda responsabilidad, si se quiere, en la conducción de los destinos del país hace solo poquísimo tiempo. Mira, ¿Cuál es la característica particular, digamos, de este fenómeno? yo creo que el desencanto, si bien es un fenómeno de la región andina es una región dificilísima, pero también en el sur, Argentina está pasando por su proceso de transición. Nosotros lo que tenemos acá es una transición en vías de extinción. Esa es mi preocupación personal. Yo creo que las grandes reformas que debieron ser impulsadas no han sido impulsadas a plenitud, que no, quienes tenían que asumir el liderazgo de la reforma, el presidente, el Congreso, ¿no? El acuerdo nacional, en fin, no han asumido ese rol de liderazgo y entonces nos estamos quedando con reformas abortadas, reformas parciales, iniciativas muy particulares. Y coincido plenamente con Ramos Tremolada. Aquí hay un hecho sumamente positivo en el país y es el informe de la Comisión de la Verdad, que sería miope verlo solamente como un informe que tiene que ver exclusivamente con temas de derechos humanos. Es el acontecimiento político de mayor magnitud que hemos tenido en los últimos años y uno se da cuenta... También estuvo sujeto a ruidos políticos, a digamos, ruidos, distorsionantes. exactamente, pero la incapacidad, la torpeza, la limitada visión de los líderes políticos de no asumir la agenda política que plantea el informe de la Comisión de la Verdad como una agenda que debería marcar la hoja de ruta de la transición en el Perú, ¿no? Tal vez eso, las oportunidades que tú hablabas que se han perdido efectivamente durante este año, es en el sentido que está señalando Susana, de que como que se ahogan, se les termina quitando el oxígeno a las reformas que estaban en curso. Es un ruido político compartido, digamos, entre el oficialismo de algún lado y la oposición. Esta falta de norte, tal vez de vocación política por sacar adelante las reformas, ¿es de alguna manera una responsabilidad compartida? Yo creo que sí, se podría hablar de un desencanto, yo no diría con la política, sino con los políticos, ¿no? O sea, me parece, yo no coincido con que Fujimori y Humala son fuertes, sencillamente son lo que queda, digamos, cuando uno mira a los actores que están dentro del escenario y ve la conducta que tienen y surge un desencanto con todos ellos, ¿no? Entonces lo que queda es los que no están en el escenario, digamos, ¿no? Y no hay que olvidar que Humala, en cierto modo, es una hechura de Montesinos y de Fujimori, ¿no? Porque él aparece ya en las postrimerías cuando ya estaba cayéndose a pedazos el régimen, y no me extrañaría que sea parte de todo un manejo psicosocial del propio Montesinos, ¿no? Y de otro lado, no hay que olvidar de que tener un periódico y pasearse por el país entero implica tener muchos recursos. Tener un programa en la radio como lo tiene Fujimori y la presencia en los medios que tiene Fujimori implica tener muchos recursos, ¿no? Cosa que, digamos, el resto de la sociedad civil no lo tiene. Entonces, yo diría que, por el contrario, cada vez los peruanos están con mucho mayor inquietud por la política. O sea, están sintiendo la obligación moral de participar en política. Yo lo siento directamente en cuanto tengo un medio electrónico por el cual expreso opinión diariamente y recibo opinión de la gente, ¿no? Y la opinión de las personas es impresionantemente de un compromiso y de ver qué se puede hacer para cambiar las cosas, cosa pues que antes, hace unos años atrás, había una indiferencia absoluta, ¿no? Tal vez eso, bueno, es un factor positivo, efectivamente, que existe esa todavía, de alguna manera, voluntad, pero realmente, ¿cómo puede capitalizar esa voluntad que todavía está ahí presente el gobierno? Digamos, ¿cuáles deberían ser las principales iniciativas a enrumbar, a emprender en el 2004 para que este proceso no ahogue, digamos, las expectativas que se tuvieron hace 2 años y pico? Bueno, yo envidio realmente el optimismo de Jorge, no lo comparto en absoluto. Porque tú mencionabas el ámbito internacional, cómo de alguna manera podemos comparar lo que sucede con nuestra clase política con los otros que también han tenido crisis. Por ejemplo, Argentina, sin ir muy lejos, ¿no? Muchos líderes políticos ahora están mirando solamente a Chile, sin mirar a Argentina, cuando Argentina hace poco tuvo una crisis enorme y toda la gente se levantó y dijo que se vayan todos los políticos.
queremos ilusiones, además eran los dos grandes eslogans. ¿Y qué es lo que pasó? Cambió poco a poco. Kirchner tuvo que darse cuenta de eso, es decir, el líder político se dio cuenta que tenía que cambiar el quehacer político, que tenía no solo que, ¿no? claro, no solamente tenía que parecerlo, sino también tenía que serlo. Y eso es lo que no pasó aquí, después de una crisis moral enorme de Fujimori. Lo único que hizo nuestra clase política fue incrementar esa inmoralidad, esa corrupción. Lo hemos visto en todo el gobierno, lamentablemente. Entonces, a partir de ahí se explica, por lo menos yo me explico, ese desencanto. Y también me explico la aparición, no estoy diciendo ya triunfante, ¿sabes? De Fujimori, Humala, no me malentiendas, sino que trato de explicar esos fenómenos que ante el descrédito de la clase política, pues no encuentran otra forma que las viejas tradiciones autoritarias. Susana, ¿tú cómo verías el 2004? Yo creo que el año 2004 debería ser declarado oficialmente el año del rescate de la confianza de los ciudadanos en la política, porque yo sí comparto con Jorge no el optimismo, más bien el optimismo de la acción, ¿no? Porque creo que es fundamental en este país y en el tiempo que queda para terminar el 2006 con Toledo, porque eso podría estar en cuestión, si termina o no termina. Hay que hablar las cosas claras, para que los partidos políticos de oposición al gobierno y el propio gobierno Perú Posible, que es un partido con tantas fracturas y fragilidades, en fin, asuman una tarea de rescate de la política. O sea, hay que rescatar la política porque hay gente que sí está entusiasmada con hacer algo para su país, pero que no ve referentes ni liderazgos en el escenario. Esto es lo central, esto significa acuerdos, concertación, decidir cuáles son las reformas básicas. Yo veo con mucha preocupación el tema de la reforma de las Fuerzas Armadas. Ahora, ¿no? Tal vez nos está ganando el tiempo, pero Sí. una última pregunta de repente, Jorge. De rescatar la política, como dice Susana, de repente ayuda a aprovechar las oportunidades económicas, al menos del 2004. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, tendría que suceder un cambio político muy, muy grande, ¿no? O sea, no todo es color de rosa, no he querido tampoco pecar de optimismo, pero lo que sí tenemos que darnos con una piedra en el pecho, que aquí no caímos, nuestra democracia no cayó como en la Argentina. O sea, aquí, y justamente lo que ha evitado que haya un golpe de las masas contra Toledo, ha sido justamente ese instinto de supervivencia de la población, en su gran mayoría, que defiende la democracia, ¿no? Y que los partidos políticos, de alguna forma, ven que existe ese instinto y por lo tanto tampoco han dado el zarpazo. Miremos la actitud del APRA, por ejemplo, ¿no? O sea, quitando cuerpo, tratando de no generar una oposición. La oposición más bien ha estado al interior del propio gobierno, ¿no? Que se ha puesto cada vez permanentemente y sistemáticamente. Ahora, el próximo año podría ser un año magnífico, pero para eso se necesita buen gobierno. Y buen gobierno significa consistencia en políticas. Significa tener un gabinete de ministros que tiene que ser un gabinete de tecnopolíticos, gente de muy alto nivel, que conozca profundamente cada uno de los sectores y ir directamente a generar políticas y decisiones que apunten a la competitividad del país. Pero aquí lo que estamos dando es impuesto a las transacciones financieras que van en contra de la competitividad, ¿no? Estamos subiendo el impuesto a la renta, ¿no? Y si vemos cómo se comportan los organismos del Estado y las duplicidades de esfuerzos que hay entre ellos, o sea, todo está en contra de la competitividad. O sea, no se están dando los pasos correctos para que el país pueda dar un gran salto hacia el futuro, lamentablemente. A pesar de que se puede hacerlo. Nos está ganando el tiempo porque creo que aquí efectivamente hay muchísimo pan por rebanar. La tarea indudablemente no es sencilla, ¿no? Y el gobierno va a tener que lidiar, creo, todavía con algunos caballos un poco bravos y chúcaros durante el 2004 para que efectivamente no se nos agoten las esperanzas, digamos, en que esta democracia tenga viabilidad en nuestro país. Hay que hacernos responsables de la esperanza de la gente. Espero, y eso es una tarea de los políticos, hasta ahora lamentablemente irresponsables. Y ahora, de todas maneras, creo que tenemos que darnos con una piedra en el pecho de que el Perú, sea como sea, con todos sus problemas, ha caminado. Espero que sigamos caminando. Esperemos que no nos arrastremos. Bueno, la piedra me pone nervioso. Bueno, muchas gracias por estar en el programa. A ti, gracias. Espero que haya otra siguiente oportunidad. Bueno, nos vamos a una pausa. Inmediatamente después tenemos para ustedes un reportaje de Ramiro Escobar
sobre lo que será el más importante acontecimiento cultural del 2004. No se lo pierdan. Los pirotécnicos son ilegales y matan. Nosotros hacemos todo para evitar la tragedia. Pero faltas tú. Sin comprador, no hay vendedor. Tú decides. Ministerio del Interior, trabajando juntos por tu seguridad. La ciudad de Barcelona se viene preparando desde hace meses para un evento internacional que amenaza opacar la resonancia que tuvieron las Olimpiadas de 1992 en esa ciudad. Se trata del Foro Universal de Culturas Barcelona 2004. Todo un acontecimiento del que da cuenta el siguiente reportaje de Ramiro Escobar. Veámoslo. Todos los años tienen su sombra y su encanto, pero el 2004, el cuarto año de este milenio, viene con un macroevento que mantendrá en vilo al planeta durante 5 meses. El Gran Foro Universal de Culturas Barcelona 2004 tendrá lugar en esta maravillosa ciudad entre el 9 de mayo y el 26 de septiembre. Y será quizás el mayor encuentro cultural de la historia de la humanidad. Barcelona propone al mundo un acontecimiento que pueda ser un acontecimiento tan emblemático como pueden haber sido a lo largo del siglo XX las exposiciones universales. Un acontecimiento centrado en el intercambio de conocimientos y en la cultura, ¿no? Solo para tener una idea, durante los 5 meses del Fórum habrá 450 conciertos de música y canto, 282 pasacalles, 20 funciones de circo, por lo menos 2.000 artistas invitados, además de decenas de conferencias y debates sobre los grandes temas contemporáneos. El padre de la criatura fue Pascual Maragall, alcalde de Barcelona durante las Olimpiadas de 1992. El proyecto luego se conversó con el gobierno de Cataluña y fue aprobado por la UNESCO, que se sumó a la organización. Paralelamente, los organizadores pretenden mucho más que eso, pues hay 3 grandes ejes que definen el foro: la diversidad cultural, el desarrollo sostenible y las condiciones para la paz. Pero el Fórum tiene unos principios y valores que considera que están por encima del propio acontecimiento. Entre esos principios se cuentan el respeto por todas las etnias, el reconocimiento a la diversidad lingüística, la defensa de la biodiversidad, la responsabilidad social y el desarrollo sostenible. Esto quiere decir que, por ejemplo, cualquier empresa involucrada deberá desarrollar sus actividades respetando el medio ambiente. La prueba palmaria y acaso faraónica de ello son las espectaculares reformas y construcciones que se están llevando a cabo en la zona de Barcelona denominada Litoral del Besós. Allí estará lo que se denomina la plaza, el principal escenario del Gran Fórum. La plaza tiene 30 hectáreas, en estos momentos es una de las plazas más grandes del mundo. Hoy, gracias a la empresa Infraestructuras de Levant, está sufriendo una asombrosa transformación que costará 3.000 millones de euros y que procurará hacerse a tono con las